Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad nuevamente de estar con ustedes en estos devocionales diarios. Gracias por su tiempo, gracias por permitirnos este privilegio, gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas y por esos preciosos comentarios, esas peticiones de oración que nos hacen llegar y que nosotros estamos orando para que Dios haga su plena voluntad agradable y perfecta en cada uno de nosotros. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio acompañarte en una emisión más de nuestro tiempo con Dios. El día de hoy vamos a meditar en la escritura ubicada en el libro de Nehemías. Estamos en el capítulo número 6, partiendo del versículo número 15 hasta el capítulo número 7 en el versículo número 4. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Estrategias de fe. Estrategias de fe. Y es que Nehemías se había dado a la tarea, a la labor de levantar los muros de Jerusalén. Una labor bastante difícil, una labor bastante complicada que le requirió de mucho esfuerzo, de sobreponerse en fe a grandes desafíos, a enfrentar serios problemas, a enfrentarse incluso a amenazas de muerte. Sin embargo, me encanta que él logró aprender algunas estrategias en el camino, algunas estrategias que, ¿sabes qué?, nos pueden servir a nosotros también en nuestra vida diaria. Creo que nosotros también necesitamos levantar esos muros en nuestra vida cristiana. Nosotros también necesitamos levantar esos proyectos de fe que Dios ha puesto en nuestro corazón y vamos a requerir de algún tipo de estrategia. Bueno, yo puedo reconocer por lo menos tres estrategias en este pasaje de la escritura del día de hoy que quiero compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. Tres estrategias de fe. La primera de ellas la encuentro yo en el versículo número 15 y el versículo número 16 por lo menos. Y le he puesto de la siguiente manera: la estrategia de el trabajo diligente. El trabajo diligente. Me encanta el versículo número 15 porque inicia diciéndonos sencillamente que Nehemías había obtenido el éxito. Dice así: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Me encanta porque entonces se nos dice que el muro se logró terminar a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que ocurrían, a pesar de las intrigas, a pesar de las amenazas, a pesar de las difamaciones, a pesar de todo lo que tuvo que bregar Nehemías. Ese muro logró levantarse, logró terminarse, logró llevarse adelante. Y sabes una cosa, creo que es importante que nosotros aprendamos el trabajo diligente, que no seamos de esas personas que comenzamos un proyecto y lo dejamos a la mitad, que no seamos de esas personas que decimos que vamos a hacer algo y cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos situaciones que salen de nuestro control, cuando enfrentamos situaciones que nos desaniman, pues dejamos todo abandonado. No, vamos a ser personas que diligentemente vayamos hacia adelante. Sabes, Nehemías se sobrepuso a las adversidades, a los conflictos, a las situaciones complicadas. Sin embargo, él logró terminar el muro. Y te hago una preguntita: ¿eres tú de esas personas que cuando decides comenzar algo lo terminas? O más bien, quizás eres de las personas que dices que vas a hacer algo y sencillamente cuando ves lo difícil, cuando ves el esfuerzo que se requiere, cuando ves las dificultades, pues mejor optas por lo más cómodo y entonces no terminas lo que comienzas. Primera estrategia: el trabajo diligente. Me encanta porque en el versículo número 16 se nos dice algo muy curioso y dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Me fascina porque todas las personas que estaban siendo testigos de esta construcción pudieron reconocer que la obra se logró realizar gracias a la obra
y a la ayuda de Dios. Y sabes, creo que en medio de los desafíos que vamos a enfrentar en la vida, sería muy importante reconocer siempre que es Dios el que siempre nos ayuda, que es Dios el que siempre nos sostiene y nos permite realizar todas estas labores. Los versículos siguientes dicen lo siguiente, el versículo 17, asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secaías, hijo de Ara, y Jonaán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hija de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. En medio de las circunstancias, Nehemías sigue adelante. Pero hay una segunda estrategia que yo quiero dejar en tu corazón. La estrategia la localizo yo precisamente ahora en el capítulo número 7, en el versículo número 1, y le puse de la siguiente manera: la estrategia de primero lo primero. En otras palabras, prioridades importantes en nuestra vida. Necesitamos trabajar en esa estrategia. Y fíjate el versículo número 1, cómo dice. Dice, cuando la muralla quedó reconstruida y se le colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Me gusta la manera en cómo se nos describe esto, porque dice, una vez que se terminó la muralla, una vez que el muro estuvo reconstruido, sencillamente dice, ahora dice, se nombraron porteros, cantores y levitas. Los levitas, los cantores, precisamente eran personas que estaban dedicadas precisamente a permitir la relación entre el pueblo y Dios, entre el pueblo de Israel y este Dios maravilloso. Sabes, una de las prioridades que nunca debemos de quitar de nuestra vida es nuestra relación con Dios. Primero lo primerito en la vida de todo ser humano es estar bien con Dios, hacer las paces con Dios, reconciliarnos con Él. Entonces Nehemías lo primero que hace es nombra porteros, nombra levitas y nombra cantores. ¿Sabes para qué? Para asegurarse que la relación con Dios se restablezca, pero también para asegurar que el pueblo de Dios de algún punto tenga la protección, no tan solo de las puertas, no tan solo de la muralla, sino más bien de la protección de este Dios maravilloso, este Dios que nos ayuda, este Dios que nos cuida, este Dios que nos sostiene y nos permite enfrentar estos tremendos desafíos. ¡Wow! ¡Qué hermoso momento! Tercera enseñanza o tercera estrategia de fe. Número 3, la estrategia de los compañeros de fe. Me encanta porque a partir del versículo número 2 en adelante se nos habla precisamente de esto, de que Nehemías buscó personas de fe, personas temerosas de Dios, personas de confianza. Dice el versículo número 2, al frente de Jerusalén puse a mi hermano Hanani y a Hananías, el comandante de la ciudadela, que era un hombre digno de confianza y más temeroso de Dios que muchas personas. Entonces Nehemías se rodea de hombres de fe, se rodea de hombres de confianza, se rodea de hombres temerosos de Dios. Y es importante que nosotros, dentro de las estrategias de nuestra vida, contemos con personas de ese calibre, personas que nos puedan apoyar en los momentos de dificultad, personas que nos puedan ayudar en medio de los conflictos, personas que de alguna forma nos puedan sostener cuando pasamos por momentos difíciles. Sabes, aquí observo yo sencillamente en el siguiente versículo, el versículo número 3, que al final de cuentas Nehemías reconoce la necesidad de tener ese tipo de personas porque hay peligros latentes en el alrededor y de esa misma manera tú y yo enfrentamos también peligros latentes. Dice el versículo número 3 de la siguiente manera, les dije que no debían abrirse las puertas de Jerusalén hasta bien entrado el día y que debían cerrarse y asegurarse estando en sus puestos los de la guardia. También nombré vigilantes entre los mismos habitantes de Jerusalén para que vigilaran unos en sus puestos y otros frente a sus propias casas. ¿Sabes? Necesitamos personas a nuestro alrededor, personas que nos puedan dar la solidez de vida, que de alguna forma nos ayuden en medio de las dificultades y los peligros que vamos a enfrentar. Te hago una preguntita, ¿tienes personas de fe cerca de ti? Otra pregunta, ¿eres tú una persona de fe que en algún momento también puedas ayudar, puedas apoyar a otras personas?
Es muy, pero muy importante que nosotros lo hagamos. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas vivimos en un presente y vamos construyendo hacia un futuro donde tenemos que llenarnos de la esperanza que Dios nos da para seguir adelante. Y termina el versículo número 4 diciendo, la ciudad era grande y extensa, pero había en ella poca gente, porque las casas no se habían reconstruido. Necesitamos tener esperanza de que al final de cuentas se va a reconstruir, que al final de cuentas vendrán situaciones que vamos a poder vivir enamorados de nuestro Dios, teniendo la fe, teniendo la esperanza y la certeza de que tenemos un Dios maravilloso. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.